depresión en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema que nos acerca Eric Barone, que es creador y líder de la terapia akáshica, y está aquí hoy para acompañarnos y bueno, poder ver de varias perspectivas este problema que lamentablemente no toca a bastantes personas. Así es. ¿Cómo le va, Eric? Bien, bien, bien. Un gusto tenerlo hoy aquí. Bueno, hablemos un poquito de esto de la depresión. Primero, ¿de cuál depresión hablamos? Yo conozco varias depresiones. A ver. Y por es importante, recuerda, un lema de la terapia akáshica es que nuestro trabajo empieza cuando termina el del médico, del psicólogo y del sacerdote. Entonces, vamos a definir bien muchos pacientes, muchos oyentes se van a reconocer en lo que voy a contar. Primero, hay una depresión química. Un problema de melatonina, de serotonina, neurotransmisor familiar, lo que quiera. Este es para el psiquiatra. Verdaderamente es necesario tener un psiquiatra para poder seguir este tema y lo mejor de todo es la medicación. Como siempre digo, no hay energía que reemplazará una aspirina y viceversa, en realidad. Segunda depresión, que es mucho más común todavía, es la presión familiar, presión del dinero, presión del patrón, presión de la calle, el urbe. Date cuenta que en una ciudad grande como Buenos Aires, París u otro, todos recibimos un mínimo de 20.000 mensajes publicitarios por día, sin contar toda la presión emocional de la vida cotidiana. Bien. Muchas veces la depresión en este caso es un refugio adentro de uno mismo, una forma de retirarse adentro de uno mismo, cerrar los chakras, encerrarse como un caracol adentro de su caparazón. ¿Es una buena depresión? Depende. Si es una depresión, escuchen bien esta regla, con bronca, es una buena depresión. Acabo de dar una clave importante. A ver. Si ustedes tienen depresión, preguntándose, tengo bronca contra mi depresión o no sé qué, pero mi depresión está acompañado de bronca. ¡Qué suerte! Deben decirse. ¿Por qué qué suerte? Porque significa que hay energía para reciclar. Significa que no está muerto, no está dormido, no se ha cortado del mundo exterior. Tanto tiempo como hay un poco de bronca, no un furor asesina, sino un poco de bronca, estamos frente a una depresión con la cual podemos luchar. Podemos ganarla, esta depresión. Entonces, conserven la bronca, pero no exageren demasiado. Nada de romper platos ni nada. Una zona de bronca en su conciencia es suficiente. Bueno, vamos a decir que esta depresión que viene de la familia, las obligaciones, lo que sea, la dejamos al psicólogo, que tiene más herramientas que el terapeuta akáshico. Por no es nuestro sector tampoco. Y viene la otra. La depresión que no es química, la depresión que no es un problema psicológico verdaderamente, sino que tiene una energía o una carencia de energía. Nos despertamos, el cerebro está vacío. Observamos que tenemos ganas de comer, nada. ¿Qué tenemos ganas de hacer? Nada. Bien, podríamos estar en cualquiera de las tres depresiones. Si es medicamentosa, la estamos tratando. Si es psicológica, nos preguntamos, ¿hay alguna razón externa? ¿Alguien me dijo cosas feas ayer? ¿Tuve disgusto? No hay ninguna razón. ¿Por qué estoy así? Bien, a este momento puede empezar a dudar. Mi cerebro está vacío. Creo que está en su lugar habitual, pero está vacío. Empiezan a preguntarse, ¿me duele las vértebras cervicales? ¿Siento una presión fuerte en el pecho? ¿Tengo un dolor, un problema en la columna vertebral en algún lugar? Y si contestan sí a una de estas preguntas, ya pueden decirse, mi kundalini, la famosa kundalini, no está subiendo normalmente a mi cerebro. Saben que en este caso de depresión, que es mucho más amplio que lo que estoy diciendo, en este caso podemos decir que tenemos una depresión bioenergética. Y no hay pastilla para no es la vitamina C ni nada que va a sanar una depresión bioenergética, es la energía. Viene la pregunta, ¿y cómo sano No pueden imaginar la cantidad de pacientes en muchos años
que al solo enseñarle 3 asanas de Kundalini, 3 movimientos, 3 posturas especiales, con una visualización especial, los entrené a obligar la Kundalini a subir en su lugar normal, es decir, a la glándula pineal. Muchas veces, no digo siempre, sino muchas veces, está así suficiente para que ellos salgan de la depresión. Por esto digo, conservando un poco de bronca para tener las ganas de luchar. Esto es importante. 3 asanas, 5 minutos de trabajo, a veces ha salido alguien de la depresión. Pero hay muchas otras razones de tener el cerebro vacío y tener la sensación que nuestra vida se ha terminado. Una de ellas me ocurrió hace más de 30 años aquí en Sudamérica. Una señora me pidió de sanar una amiga y yo usé estas técnicas con las manos donde uno juega al sanador, da toda la energía, y fue terrible porque después duró 1 hora y me quedé 3 días entre la vida y la muerte y pude esperar verdaderamente, pude sentir, experimentar personalmente que era la depresión. Ahí descubrí lo que es la depresión de ausencia total de energía vital. Por suerte me regresó 3 días después, aplicando mis propias técnicas, y nunca más hice sanación con las manos y desarrollé la terapia akáshica. Ahora, Eric, estaba pensando, ¿no? ¿Por qué una persona, digamos, es la manera en que canalizamos los problemas lo que nos lleva a una depresión con bronca, o a una depresión sin bronca, o que va perdiendo bronca en el camino, uno se va desvitalizando y llega a ese punto? Todo a la vez, y agrego mucho más que Imagina que la tía vino anoche con toda la mufa habitual, habló 2 horas contigo, te tiró toda la mufa, terminaste medio muerta y la tía, pimpollo completo, renovada, se fue de tu casa. Tú reza para que no regrese antes de 1 año o 2. Bien, en realidad, esta tía es un vampiro. Te ha vampirizado tu energía vital, como yo la he dado hace 70 pero entonces años. Un vampiro te puede quitar Un vampiro te puede quitar energía, y el vampiro puede ser la pareja, puede ser la vecina, puede ser un pariente. Es un ejemplo. Bien, pará. Una cosa, Eric. El vampiro, al sacarte energía y desvitalizarte, ¿es lo que te termina llevando a la depresión en el mediano, corto o largo plazo? Yo hablo del tercer tipo de depresión, la depresión bioenergética, no necesariamente los otros casos. Pero hay peor. Vas por regresar a tu casa normalmente, tú encuentras justo sobre la puerta, tú encuentras una mancha de aceite muy rara. Tú te das cuenta después de haber tocado, tienes la mano aceitosa, te dice, qué suciedad, el portero no limpió nada. Y no es el portero, sabemos qué es y por qué. Tú entras en tu casa, no tienes el recurso de lavarte las manos con algo exorcístico, como la sala consagrada, la sala exorcística, y tú pasas toda una noche en este estado. Tú has tocado cosas energéticas malsanas, digamos de magia negra, es el nombre exacto, y sin darte cuenta estás contaminado y vampirizado también por seres negativos. Pero hay peor. La vecina de enfrente con la cual te peleaste la semana pasada, lo digo a título de ejemplo, no sé, creo que estás en buen término con tu vecina. Espero. Es verdad, no tengo problema. Toda esta vecina que está celosa de las plantas lindas que hay sobre tu balcón y ella le mueren todas las plantas, esta vecina tendría una onda mental de odio, de bronca, etc. Ocurre que ayer estabas resfriada. No es cierto, no estabas resfriada. No. Entonces, ayer estabas resfriada y te tomó justo en un momento de bajón anímico. Sí. Bien, esta energía mental pudo penetrar en vos. Gastaste una enorme cantidad de energía mental para resistir al influjo de esta señora y en realidad perdiste una gran parte de energía. También puede llevar a la depresión. Eric, dentro de la terapia con la cual trabaja, para estos casos, ¿da algún tipo de prevención ante estas energías o estas situaciones? Claro, o protección. Sí. Primero la primera prevención es de conocer medios exorcísticos sencillos. Tenemos más de 70 disponibles y hay toda una graduación que se enseña, obviamente. Una de ellas es el cubo exorcístico. Quien tiene la suerte de tener uno, le mostraré uno alguna vez, tiene la posibilidad de hacer una sencilla acción con el cubo que elimina todo
Otra es trabajo mental. Por ejemplo, en mi libro Control Mental de Acuario hay una técnica llamada Keke Willis que permite precisamente expulsar energías negativas ajenas, en realidad. Y hay un montón de técnicas como aprender a dinamizar agua de una cierta forma para recargarse de energía. Pronto sale, por ejemplo, el app de sonido mágico de la Biblia y adentro hay sonidos electrónicos para cargar el agua y poder dinamizar, crear una agua sanadora y recuperadora. Tenemos miles de técnicas para algunas muy preventivas y otras curativas. Eric, ¿cuál es el alerta al que tenemos que prestar atención y decir hay algo que hacer? ¿No? Porque todos estamos, digamos, bajo una situación de estrés. Digamos, no vivimos en una sociedad, por lo menos los que estamos en la ciudad, relajada, ¿viste? Mucho menos. Sí. Claro, o sea, pero ¿cuál es ese alerta? Porque a lo mejor estamos tan acostumbrados a vivir así que no nos damos cuenta si hay algo que diga, no, esto ya está saliendo de lo común, ¿no? Te voy a dar varios señales. Dale. Primero, una aclaratoria. Hoy yo estaba dictando un curso de terapia akáshica y yo estaba explicando a mi alumna que 5 minutos de disgusto, de malestar, pueden provocar 5 horas de desequilibrio del sistema inmunológico. Date cuenta, alguien que vive 3 disgustos por día, uno al levantarse porque no encuentra sus hojotas, a mediodía porque la comida es fría, a la tarde porque la pareja lo pelea, tiene 15 horas de desequilibrio del sistema inmunológico. Imagina cuando tiene 50 disgustos por día en el negocio, donde nadie entra, en la oficina, los chicos a la escuela, etc. Con uno es suficiente. Con uno es suficiente por 5 horas. Imagina 3 con espacio de 5 horas, tu sistema inmunológico totalmente debilitado. Voy a contestar a la pregunta de señales. Cuando uno no se siente bien en ningún lugar, está en casa, tiene ganas de huir de la casa, está en la oficina, tiene ganas de huir de la oficina, no se siente bien en el colectivo, no se siente bien en ningún lugar. Es una señal importante de que algo anda mal. No olvida un lema de la terapia akáshica: el dolor, este maldito invento de Dios, es el mejor amigo del hombre hasta que lo mate. Bien. Es decir, que sentir un estado predepresivo es un dolor de aviso, hay que tomarlo en cuenta. La segunda es que habitualmente nos conocemos, sabemos que frente a una situación no nos derrumbamos, atacamos, reaccionamos. Esta vez tenemos ganas de bajar los brazos, típicamente una actitud predepresiva. ¿Okay? Después, las ideas de suicidio, las ideas de muerte, no estar más, no quiero más estar en este planeta, no es nuestra personalidad. Nacimos para vivir, morir viene bastante temprano. Tener una idea precoz de este tipo, pregúntense, ¿alguien me está deseando muerte? Yo deseo verdaderamente morirme, y mis hijos, mis nietos, y en realidad no hay algo que me contamina, que me quiere sugerir esta situación. Por ejemplo, los espíritus negativos son muy entrenados, son muy programables para atacar a una persona y darle una ganas de suicidarse. Poca gente lo hace, por suerte, pero imagina una persona ya muy netamente depresiva, además atacada por seres negativos invisibles, termina bajo un tren o tirado de una ventana. Acá preguntan, Eric, si la frustración, la soledad, proyectos que no se cumplen, también podrían estar bloqueando la Kundalini. Sí, multitud de cosas la bloquean. Aparte del vampirismo, el solo hecho de tener un desajuste emocional muy fuerte en el chakra solar hace que la Kundalini intenta derivarse en este lugar. Es su trabajo de bombero. Como la Kundalini no es una masa de tipo plasma, sino una masa de fibras, son como fibra óptica. Estas fibras de la Kundalini son hechas para vaciarse en los nadis, en todo el cuerpo, y alimentar el ser biológico mismo. Si tenemos una herida, parte de estas fibras van en la herida para ayudar a la cicatrización. Y si tenemos una herida emocional, una enorme cantidad de Kundalini se precipita en el chakra solar
o el del corazón, Claro. según el caso, y no queda nada para el cerebro. Otra vez estamos en bajón anímico y otra vez predepresión. ¿Y cómo sabemos que nuestra Kundalini está activa bien, digamos, ¿no? Ahí es un tema complejo. En el libro de Bioenergía Revelada, yo escribí el primer patrón de normalidad de la Kundalini. Yo expliqué, por ejemplo, la concentración debe ser de tantos elementos, podemos dormir tantas horas, etc. Yo indiqué todos los señales que indican si tenemos una Kundalini normal, Claro. de una persona de la vida normal. Yo no estoy hablando de un sanador ni de un ancianito de 99 años. Yo hablo de una persona común, 30 a 60 años, en plena actividad profesional. Bien. Esta persona debe tener un promedio de 35 a 45% de Kundalini, según que tiene una posición de liderazgo o solamente ejecutante. Bien. Una ama de casa con 5 hijos, 2 trabajos y la suegra por teléfono necesita de 35 a 45% también. Bon. Desde que vemos que estamos incapaces de cumplir ciertas tareas habituales que hacemos fácilmente, ya podemos dudar que la Kundalini esté derivada en un mal lugar. Un dolor articular es suficiente para que la Kundalini se vaya en esta dirección. Ah, mira. Es decir, un dolor de muele, solo un dolor de muele es suficiente para que la Kundalini 70% se meta en este lugar. Es un trabajo normal de ser reparador, como bombero que van a donde hay incendio. Qué interesante esto, ¿no? Entonces lo importante también de la energía Kundalini. Sí, es Porque- la energía fundamental, Sí, sí, en sí, realidad. sí. Es el enlace real, verdadero, entre cuerpo, mente y espíritu, es la Kundalini, en realidad. Por tenemos que tomar control de ella y educarla, porque la Kundalini se educa, no tenemos que victimizarnos y decir nunca aprendí. Algunos pequeños movimientos de gimnasia y algunas posturas son suficientes para despertarla. Una frase brillante que escuché decir a profesores de yoga es: nosotros sabemos la edad de una persona en función de la flexibilidad de su columna vertebral. ¿Por qué? Porque precisamente cuando es muy calcificada la Claro, columna vertebral, claro. todo son tapones sucesivos que evitan que ella suba. Un consejo también: no se precipiten en ninguna librería, no vayan a comprar libros que prometen despertar la Kundalini. Hay una razón para yo leí técnicas totalmente asesinas, técnicas de yoga para gente extremadamente avanzada y guía, donde uno siente el talón, el ano sobre el talón, respira de cierta forma. Son Kundalini forzosa, sin control. Los asanas que enseñamos en forma gratuita en mis libros, estos asanas permiten levantar la Kundalini tranquilamente y abrirle un paso entre los chakras que la bloquean. Bien, ¿Okay? bien. Y gradualmente también, ¿no? Sobre todo gradualmente. Bien. Vamos a compartir algunos datos. Eric, ustedes dan consultas a distancia también, ¿no? Sí, por Skype en más de 15 países. Bien. info@sanarsinfronteras.com es el mail. Hay una página web que es sanarsinfronteras.com, Y tenemos un WhatsApp. que es más 54911 5219 5105. Bien, en Facebook los encuentran como Cultura Akáshica. Y bueno, no solamente consultas, sino hay formación con Eric Barone. Creo que entrando a la página van a poder ver un poco la diversidad de lo que él hace. Así que, bueno, muchísimas gracias, Eric. Gracias. A usted. Un placer tenerte aquí hoy con nosotros y nosotros nos vamos a un corte y volvemos. Dale. Dale.